Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados e información y sobre todo esta semana que han presentado muchas compañías de las cuales te voy a hablar en el canal de las más interesantes y también te voy a hablar de DeepSeek o la inteligencia artificial china que ha tambaleado el mercado estadounidense o ha afectado a compañías como Nvidia, ASML, Taiwan Semiconductor, también empresas como Meta, Microsoft, Google, etcétera. Y por supuesto en este vídeo te voy a explicar lo que ha pasado con todo este tema, cuál es la información real que se sabe hasta ahora y también cómo puede afectar de forma realista a este tipo de compañías, no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. Pero lo primero, para empezar, voy a hablar de las empresas o los resultados de empresas y quiero empezar por la empresa de Louis Vuitton, que como sabes es una empresa de lujo que ya te he hablado en el canal y que además esta empresa contaba con cierto descuento. Lo cierto es que los resultados no han sido muy buenos comparados con las estimaciones o expectativas de analistas y aquí puedes ver cómo de forma resumida la compañía ha presentado en ingresos 84.700 millones, beneficio operativo recurrente 19.600 millones, flujo de caja libre de 10.500 millones y luego aceleración en el cuarto trimestre impulsado por Asia, Estados Unidos y Europa e importante impacto económico y social en Francia y en el resto del mundo. Por supuesto, aquí nos dan la explicación, pero lo interesante o aspectos destacados han sido que continuó el crecimiento orgánico en ingresos, crecimiento de los ingresos en Europa y Estados Unidos, crecimiento excepcionalmente en Japón, aunque también está relacionado con una moneda más débil, luego impacto negativo sustancial en beneficios debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, particularmente en moda, artículos de cuero y vinos y licores, aumento del 29% en el flujo de caja libre y bueno, como ves aquí otro resto de puntos que son bastante interesantes. Si bajamos un poquito más de forma resumida, vemos que las ganancias o los ingresos decrecieron un 2%, pero crecieron un 1% orgánico de 86.000 millones a 84.000 millones. Luego, de beneficio operativo recurrente pasaron de 22.000 millones a 19.000 millones, decrecieron un 14%, beneficio neto decreció un 17% de 15.174 a 12.550, flujo de caja libre creció un 29% de 8.000 a 10.000 millones, deuda neta financiera decreció un 14% y el patrimonio neto que pasó de 62.000 a 69.000 millones, creciendo un 11% y como puedes ver, pues esto más o menos nos indica que en beneficio operativo, en beneficio neto ha sido negativo, por tanto el mercado digamos que ha decidido castigar, como te comentaba, la compañía un 4% a lo largo de la semana. Lo curioso es que también si bajamos por segmentos, vinos y licores sigue cayendo como puedes ver de forma orgánico. Moda y artículos de cuero ha decrecido un 1%, perfumería ha crecido un 4%, relojes y joyas ha decrecido un 2%, ventas al por menor un más 6%, lo que hace que la compañía haya crecido orgánicamente un 1%, pero de forma reportada haya decrecido un menos 2%, cosa que esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esta compañía ahora mismo que hay incertidumbre, como sabes, a nivel macroeconómico, el sector de consumo discrecional, es decir, básicamente el sector de lujo, pues se puede ver afectado debido a la incertidumbre macroeconómica. Pero como sabes, esta compañía es una empresa resiliente que se espera que a largo plazo dé un buen resultado. Otra compañía que ha presentado esta semana es Visa, que Visa, como sabes, es una empresa que también he traído al canal y esta empresa es básicamente el tipo de empresa perfecta para todos aquellos inversores que quieran tener crecimiento sostenible y duradero a largo plazo. Esta compañía siempre está batiendo, gracias a las ventajas competitivas que tienen Visa y Mastercard, siempre está batiendo estimaciones de analista o creciendo de forma constante y fíjate que esta semana lleva un 3,58 de crecimiento y aquí de forma resumida en el apartado de finanzas podemos ver cómo el crecimiento en EPS y en ingresos ha sido del 3,34 y del 1,83, pero lo curioso es que si vamos a el Investor Relation de la compañía vemos que los revenues netos o los ingresos netos crecieron un 10%, luego el beneficio neto GAAP creció un 5% hasta los 5.1 billions, luego el EPS GAAP, es decir, los reportados crecieron un 8% hasta los 2,58 y luego el beneficio neto ajustado creció un 11 y los EPS ajustados crecieron un 14, con los principales drivers del negocio como son los volúmenes de pago que crecieron un 9%, los volúmenes transfronterizos excluyendo la parte de Europa que creció un 16% y los totales otro 16%,
13% y las transacciones procesadas que crecieron un 11%, que como ves aquí hay más información de la empresa, pero como te digo, esto es suficiente para darnos cuenta de que la compañía no para de crecer a crecimientos cercanos a doble dígito, e incluso si vemos en EPS crecimientos de doble dígito, es verdad que podemos encontrar desde el 10, 11, 12, 14%, pero más o menos esta compañía, gracias a las ventajas competitivas que tiene, permite demostrar que es un tipo de empresa en la que podemos invertir y estar tranquilos a largo plazo. También otra compañía que es muy buena para invertir sería la empresa de Mastercard, que también ha presentado resultados y que obviamente, como puedes ver, a lo largo de la semana lleva un crecimiento del 3,53%. Fíjate que esta compañía también, de forma resumida, si vamos aquí, podemos ver cómo realmente ha batido las estimaciones de analistas en un 3,54 y en un 1,42 en EPS y en ingresos respectivamente. Y fíjate que si vamos al Investor Relation de la compañía, aquí podemos ver realmente cómo también la compañía lo ha hecho bastante bien, donde ha presentado un beneficio neto en el cuarto trimestre de 3,3 billions con unos EPS diluidos de 3,64. También la parte ajustada de beneficio neto pues ha sido de 3,5 billions y los EPS ajustados de 3,82. Y luego fíjate que en ingresos 7,5, incrementando un 14% o 16% en moneda neutral, es decir, digamos que compensando el efecto divisa. Y luego también digamos que en el cuarto trimestre el volumen del dólar bruto pues ha subido un 12% y también los volúmenes de compra han crecido un 13% en moneda local, lo que quiere decir que es bastante positivo. Aquí podemos ver de forma resumida cómo la compañía ha crecido, por ejemplo, de 6,5 a 7,5 en ingresos, es decir, ese 14%, 16% en efecto o moneda base, como podemos ver, moneda ajustada sin efecto divisa. Luego al mismo tiempo los gastos operativos pasan de 3,2 a 3,6, crece menos que los ingresos, por tanto aumentarán los márgenes, también creciendo en moneda constante un 12%. Luego fíjate que márgenes operativos pasan de 3,4 a 3,9, creciendo un 19% en moneda constante, márgenes operativos que aumentan precisamente porque los costes crecieron menos, por tanto pasa del 51,5 al 52,6, como puedes ver. Al mismo tiempo la tasa impositiva o el efecto impositivo se reduce del 16% al 14% y generando un beneficio neto que pasa de 2,8 a 3,3 con unos EPS diluidos de 2,97 a 3,64. Y luego aquí podemos ver, por supuesto, también la parte ajustada, donde al final lo importante es que crece un 16% en ingresos y un 22% en EPS. Obviamente esta compañía, como sabes, siempre cotiza con un múltiplo un poquito más exigente que Visa, pero precisamente aquí podemos ver que es debido a que los crecimientos de esta compañía sí están consolidados a doble dígito y más alto que los que presenta, por ejemplo, la compañía Visa, y es por eso por lo que esta compañía aproximadamente suele estar cotizando más cercana a las 35 veces. Podemos encontrarla a 32, 33, 34, 35, y luego digamos que Visa, por contra, digamos que suele cotizar con un ligero descuento de aproximadamente 5 puntos de múltiplo, pues aproximadamente de entre 30 y 25 veces. Por tanto, digamos que aquí está la diferencia de ambas compañías, pero que son las mejores empresas de transacciones y por supuesto son las mejores posicionadas del sector. Otra compañía que también ha presentado resultados es la compañía de Tesla, que por supuesto ha sido unos resultados mixtos y puedes ver que a lo largo de la semana más o menos no se ha movido. Fíjate que si vamos a la parte de finanzas, aquí podemos ver, por ejemplo, como parece que los resultados han sido negativos en EPS y en ingresos, un menos 4,83 y un menos 5,25, pero si vamos a Consensus Gurus, que lo tengo por aquí, fíjate que realmente de forma resumida podemos ver cómo esta compañía en ingresos ha presentado un 6,3 menos de lo que esperaba el mercado, y en la parte de automóviles un 9,1 por debajo de lo que esperaba el mercado, pero luego fíjate que en crédito regulatorio pues ha batido estimaciones. En la parte de energía y almacenamiento también ha superado las estimaciones con un 1,5 por encima, servicios un 3% por encima, pero luego fíjate que beneficio bruto un 19,7 por debajo,
Márgenes brutos también se queda por debajo en 271 puntos básicos. Luego fíjate que también de EBITDA ajustado supera en un 3.8 y márgenes EBITDA ajustado supera en 187 puntos básicos, pero luego fíjate que en EPS ajustados no supera las estimaciones de analistas en 2,7% y luego fíjate que el cash flow operativo sí superó en un 11,2, el CAPEX fue un 1,8 inferior a las estimaciones del mercado y el free cash flow fue un 27,3% superior, lo que quiere decir que más o menos han sido, como te digo, resultados mixtos. Y esta empresa, como ya te he comentado en el canal, es una empresa que tiene un múltiplo exigente por todas las expectativas de todos los segmentos que se pueden desarrollar, como sabes, la parte de robótica, la parte de almacenamiento de energía, es decir, que muchas empresas consideran que Tesla no es solo una empresa de vehículos eléctricos, pero como te he explicado en el canal y en vídeos anteriores, resulta que Tesla, la parte de facturación más grande, aunque es verdad que la otra está creciendo, o el segmento más grande, ahora mismo son los vehículos, y obviamente esto quiere decir que la empresa mayormente o mayoritariamente es, digamos, que una empresa de vehículos eléctricos. Ojo, esto no quiere decir que en los próximos años no pueda transformarse en esas expectativas que tiene el mercado sobre esta compañía, pero como sabes, si el múltiplo está muy exigente, quiere decir que esas expectativas son muy altas de crecimiento, y de no cumplirse quiere decir que esta compañía podría sufrir una enorme caída en cualquier momento de los próximos años. Por tanto, habría que tener cuidado con esta empresa, precisamente porque es una empresa que está cotizando actualmente a un múltiplo bastante exigente. Otra empresa interesante que también ha presentado resultados esta semana es Meta, y que Meta ha sido una también de las empresas que se ha visto perjudicada por el efecto de DeepSeek y todo lo que ha pasado con el sector de la inteligencia artificial. Meta, a pesar de todo eso, ha presentado unos resultados bastante buenos, y fíjate que a lo largo de la semana lleva un crecimiento del 9,97%. Lo curioso es que esta compañía, como ya te he explicado en el canal, fíjate que si vamos un poquito más para atrás, llegó a bajar hasta por debajo de los $90, aunque aquí no aparezca, llegó a estar a $89, precisamente por toda esa inversión en el metaverso y que el mercado no se creía, más aumento de gastos. Pero fíjate que curiosamente ahora la retórica es otra, ya que la fuerte inversión que ha anunciado Mark Zuckerberg para los próximos años, sobre todo para este ejercicio fiscal 2025, es aumentar bastante el CAPEX, pero ahora no en el metaverso, sino en inteligencia artificial, que precisamente esto sí parece que el mercado es una razón que ve más que suficiente para, digamos, que poner en valor el precio de Meta. Precisamente, como puedes ver, la compañía está cotizando a 689, y lo curioso es que si vemos los resultados presentados de forma resumida, aquí podemos ver que batió en EPS en un 19% por encima de las estimaciones, y fíjate que en ingresos un 2,96, lo que quiere decir que es bastante interesante. Pero si vamos aquí, por ejemplo, a la parte de consensos Gurus, podemos ver que prácticamente todos los resultados fueron buenos. Fíjate que en ingresos batieron las estimaciones de analistas en un 3%, y luego por segmentos, Estados Unidos y Canadá un 2,2 arriba, Europa un 0,2, Asia Pacífico un 3,4 y luego el resto del mundo, en este caso pues un 4,5. También es interesante ver que la familia de aplicaciones, es decir, toda la parte de Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, Facebook, todo esto, pues digamos que creció un 2,8. Recuerda que esta compañía, como te he explicado en el canal, genera ingresos por parte de publicidad, y también la inteligencia artificial le ayuda a optimizar mejor esta publicidad para obtener un mayor ROIC. Y al mismo tiempo fíjate que la parte de Reality Labs, que es la parte donde innovan, donde crecen, que tienen más gasto, más inversión y desarrollo en esa parte de gasto, y precisamente pues digamos que no han batido las estimaciones con un 2,9 por debajo. Beneficio operativo, fíjate que ha sido de 16,5 y márgenes operativos que han superado en 561 puntos básicos, que es una auténtica salvajada, pasando del 42,7 en consenso de analistas al 48,3. Luego fíjate que el CAPEX, aquí el efectivo en CAPEX fue menor de lo esperado, un 5,9, fíjate que se esperaba 15.330 millones y fue de 14.425, pero ojo, como te digo, Mark Zuckerberg ya ha anunciado que el CAPEX para este próximo año sí va a ser bastante más elevado, superando incluso la barrera de años anteriores, lo que esto
más o menos, por una parte es verdad que el mercado no veía bueno que se gastara tanto, porque eso quiere decir que si se gasta no va o no repercute directamente para los accionistas, pero por otro lado, como sabes, si digamos que se reinvierte en la propia empresa y eso hace que pueda seguir creciendo, obviamente de una o de otra forma retornará para los accionistas. Si seguimos leyendo también, fíjate que el free cash flow ha sido un impresionante 40% por encima de las estimaciones y los EPS ese 18.3 por encima de las estimaciones, que el mercado esperaba 6,78 y presentaron 8,02. Y también fíjate que otro punto interesante son las familias DAP, que en este caso pues un 1.7 por encima, y luego fíjate que las impresiones en publicidad año sobre año, los márgenes pues han decrecido en 420 puntos básicos y el precio por publicidad ha aumentado en 675 puntos básicos, pasando del 7.3 al 14%, como puedes ver, cosa que a pesar de que hayan habido menos impresiones, si cada digamos, inversión o precio de publicidad es más caro, pues obtiene la compañía más ingresos. Y luego fíjate que en cuanto a guidance, digamos que los ingresos se esperan para el Q1 de 2025 por debajo de las estimaciones del consenso, y luego para todo el año también se quedan por debajo en el total de gastos, precisamente por ese aumento que ha dicho ya Mark Zuckerberg de que van a aumentar los costes e inversión, y en este caso podemos ver que en CAPEX serían 62.500, pero luego en total de gastos serían 116 billions o 116.500 millones, cosa que es bastante interesante. Ojo, esta compañía, como ya te he dicho, sigue teniendo potencial a largo plazo, y obviamente si sigue haciendo fuertes inversiones en inteligencia artificial que atraigan más publicidad, que optimicen mejor sus recursos y que sigan creciendo por esa vía y por otras vías nuevas, pues esto hará que esta compañía pueda seguir creciendo a tasas de doble dígito para los próximos años. Otra compañía que también ha presentado esta semana es Microsoft, que en este caso digamos que también se ha visto perjudicada por el efecto de DeepSeek, pero es que a pesar de eso también ha presentado unos resultados más flojos de lo que esperaba el mercado. En este caso, de forma resumida, vamos a la parte de finanzas y podemos ver aquí que en EPS y en ingresos batió con un 3,60 y un 1,20, pero fíjate que realmente si me voy aquí a la parte de Consensus Gurus, puedes ver realmente cómo hay algunas partes que son positivas y otras que son no tan positivas o más negativas de las estimaciones de analistas. Siempre lo estoy comparando con eso. Por supuesto, fíjate que aquí vemos los resultados comparado con el año pasado, que esto es para saber realmente si la compañía ha crecido o no, pero el mercado casi siempre lo que se suele fijar es si baten o no las estimaciones de analistas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que tienen múltiplos algo más exigentes. En el caso de Microsoft, fíjate que ha batido las estimaciones de analistas o el consenso en un 1,1 en ingresos, luego los productos, fíjate que un 1,9, la parte del cloud, que es la que más se ha fijado el mercado, fíjate que ha decrecido, o mejor dicho, se ha quedado corto con respecto al consenso en un 1,1 por debajo, 25.800 millones se esperaba y han presentado 25.500, que no es mucho, pero está por debajo, y esto es una razón para bajar el múltiplo. Y al mismo tiempo en personal computing ha superado en un 2,5. Luego fíjate que beneficio bruto ha superado en un 2,1, márgenes brutos aumentan 69 puntos básicos, beneficio operativo un 4,3 que ha crecido, márgenes operativos también que ha aumentado en 140 puntos básicos, con unos EPS que han crecido un 3,5%. Es decir, a priori esto es verdad que son buenos resultados, pero fíjate que la parte de Intelligent Cloud, sumado también a la noticia de DeepSeek, pues esto hizo que el mercado decidiera tumbar la compañía todavía más de lo que ya había caído en aquel día. Y además fíjate que en cash flow operativo ha decrecido un 5,8, el CAPEX pues ha sido de un 1%, fíjate que el CAPEX total un 7,6% mayor al esperado, y el Free Cash Flow un 13,4% menor de lo esperado, con unos ingresos diferidos también menores del 7,6%. Y además, en cuanto a guidance, fíjate que la compañía ha dado un guidance más flojo de lo que esperaba el mercado, con unos ingresos por debajo del 2,3, en productos un 1,3 inferior, Intelligent Cloud también un 3,2 por debajo y Personal Computing también un 3,2 por debajo, lo que esto es razones más que suficientes para que el mercado decidiera castigar esta compañía. A pesar de que también los costes de los ingresos van a estar más optimizados, un 2,9% inferior a lo que esperaba el mercado,
mercado, gastos operativos también un 3,2 inferior a lo que esperaba el mercado, y como ves, todo esto han sido razones más que suficientes para que el mercado haya decidido tumbar la compañía, como puedes ver, un 2% a lo largo de la semana, pero realmente desde máximos o desde que presentó los resultados, fíjate que la compañía pasó de 445 hasta los 415 actuales. Lo que sí que tienes que pensar es que esta compañía a largo plazo es una compañía que tiene enormes vientos de cola, y a pesar de lo que pueda creer el mercado, esta es otra compañía que se va a ver beneficiada de la inteligencia artificial y del crecimiento natural del mercado. Otra compañía que también ha presentado resultados esta semana es el caso de Starbucks, que como sabes, Starbucks, ya te he hablado de esta empresa en el canal, y recientemente había cambiado de CEO por el CEO de Chipotle, y obviamente esta empresa, después de los resultados que han sido bastante buenos, como puedes ver, lleva una subida del 9,39%, y si vamos aquí a la parte de finanzas podemos ver que de forma resumida, fíjate que han presentado o han batido en EPS y en ingresos un 3,46 y un 0,98, y lo interesante de esta compañía, como te digo, es que ha presentado bastantes buenos resultados. Fíjate que la compañía superó el consenso del mercado, donde realmente batió en ingresos un 0,8 debido a que Norteamérica e Internacional son positivos, pero la parte de canal de desarrollo decreció un 4,1, y fíjate que también en beneficio operativo, márgenes y todo eso, realmente el canal de desarrollo es la parte negativa, pero fíjate que Norteamérica Internacional es la parte más positiva. Beneficio operativo crecieron un 0,2 más, y márgenes operativos también en este caso bajaron, pero fue sobre todo debido al canal de desarrollo, porque Norteamérica e Internacional aumentaron. Luego fíjate que en EPS pues presentaron un 3% más de lo que esperaba el consenso, free cash flow 74,6 más de lo que esperaba también el consenso, que esto es bastante bestia. Fíjate que total de tiendas, si es verdad que han cerrado alguna tienda más o tienen alguna tienda menos, es decir, esto también no tiene por qué ser negativo, precisamente porque si al final digamos que optimizan costes de esta manera porque ven que a lo mejor alguna tienda no es eficiente, esto que es negativo pues quizás no es tan negativo. Y luego fíjate que aquí al mismo tiempo más puntos positivos, o la parte de crecimiento por ticket, donde como vemos también están teniendo más gasto en Estados Unidos, pero por ejemplo a nivel internacional no tanto, cosa que esto es bastante positivo. Por tanto, realmente esta compañía, después de que el nuevo CEO ha entrado, vemos que ha sufrido un cambio y que está yendo en la senda de crecimiento, lo que quiere decir que para los próximos años podemos esperar o podemos tener buenas expectativas para esta compañía. Otra empresa que ha presentado resultados es Apple, que como sabes, Apple es una empresa madura, estable, resiliente, también del sector tecnológico, y fíjate que esta semana, después de la presentación de resultados, lo interesante es que la compañía ha subido un 5,32, pero tras la presentación de resultados realmente subió y lleva ahora mismo una ligera caída, aunque acumulado de la semana es verdad que lleva ese 5,32. Si vamos aquí a la parte de finanzas podemos ver realmente cómo los resultados que ha presentado han sido también positivos en EPS y en ingresos, que es bastante interesante. Pero si vamos aquí al apartado para ver más en detalle lo que han presentado, fíjate que por ejemplo en ingresos batieron las estimaciones de analistas en un 0,1, pero luego en la parte de productos no batieron las estimaciones de analistas, quedándose en un 0,1 por debajo, y todo esto por culpa del iPhone, que sigue siendo digamos la parte donde no crece tanto o decrece. En este caso decreció un 2,6 con respecto a las estimaciones del mercado, o se quedó un 2,6 por debajo de esas estimaciones. Luego fíjate que Max un 12,4 superior, el iPad también un 9,3 superior, y luego fíjate que accesorios, hogar, etcétera, pues un 1,8 por debajo, pero esto como sabes no supone tanto porcentaje, y el problema de Apple es que generalmente el iPhone es lo que más porcentaje de los ingresos representa. Por eso si por esta parte hay una caída, y donde realmente más puede sufrir los ingresos, pero luego fíjate que la parte de servicios sigue creciendo con un 1% por encima del consenso, creciendo un 13,9%, que es la parte que más crece a tasas de doble dígito de Apple. Como sabes, la parte de productos no está creciendo tanto, sino más por la parte de servicios, cosa que eso está haciendo que los ingresos de la compañía sigan creciendo de forma sostenible. Luego fíjate que los ingresos por China han decaído o han decrecido con
respecto a la parte del consenso de analistas un 14,2 por debajo de lo que esperaba el mercado, pero han decrecido un 11% con respecto al año pasado. Y luego fíjate, de beneficio bruto, pues un 0,9 por encima, márgenes brutos 38 puntos básicos por encima, beneficio operativo 0,5 por encima, márgenes operativos 16 puntos básicos por encima y unos EPS de 2,1 por encima del consenso de analista, creciendo un 10% con respecto al año pasado, y con un free cash flow, que en este caso es la parte más negativa, que ha caído con respecto al año pasado un 28% o 25,9 por debajo de las estimaciones de analista. Como sabes, esta empresa es una empresa, como te digo, estable, que ya he analizado en el canal, que tiene un menor crecimiento y que a pesar del menor crecimiento, el mercado le asigna un múltiplo superior, pensando que es una empresa más resiliente debido a las ventajas competitivas que tiene esta compañía. Pero obviamente, si esta compañía no sigue innovando, no se sigue desarrollando, pues obviamente podemos ver quizás como el crecimiento, que ya de por sí es más lento, podría haberse lastrado y a lo mejor en los próximos años el mercado decida hacer un ajuste de múltiplo a la baja, precisamente porque a lo mejor pueda pensar que 30 veces no es el múltiplo correcto para esta empresa. Yo, en mi opinión personal, considero que para el crecimiento que tiene esta empresa, que ojo, es bajo, pero sí es verdad que es estable, pues digamos que a lo mejor el múltiplo que le está asignando el mercado no lo veo tan correcto, sí un poquito más bajo, pero más o menos sí es verdad que si eres un inversor que estás pensando a largo plazo e invertir en una empresa estable, esta puede ser quizás una inversión interesante para tu cartera. Y por último, y antes de pasar al tema de DeepSeek, otra compañía que ha presentado resultados, y eso sí, unos resultados impresionantes, ha sido la compañía de ASML, que como ya te había anticipado en ejercicios fiscales anteriores, para este año se esperaba un crecimiento mayor. Y efectivamente lo han demostrado los resultados. Fíjate que esta compañía a lo largo de la semana lleva un enorme crecimiento del 11,70%, y eso que a principios de semana esta compañía, digamos que también se había visto afectada muy negativamente por el efecto de DeepSeek, y precisamente fíjate que esta compañía llegó a ofrecértela el mercado a principios de semana a 623 euros por acción, cuando ahora está a 722. Lo curioso es que esta compañía prácticamente ha batido en todas las estimaciones de todos los analistas, precisamente porque los resultados de esta empresa para este año, tal y como nos había anticipado el equipo directivo, han sido superiores a cualquier consenso de mercado. En este caso podemos ver que han batido en un 2,7 los ingresos, un 7,1 también el beneficio bruto, los márgenes han crecido, márgenes brutos en 211 puntos básicos, beneficio operativo, aquí podemos ver que ha crecido un 8,6 con respecto a las estimaciones de analistas, pero un 40% con respecto al año anterior, igual que ingresos, que ha crecido un 28% con respecto al año anterior, que esto es lo que no hay que perder de vista. Y fíjate que también en márgenes operativos 197 puntos básicos o 317 con respecto al año anterior, y unos EPS que son 2,4 superiores al consenso de analistas, pero que ha crecido un 31,5, que es una auténtica salvajada. Y no solo eso, sino que los nuevos pedidos, es decir, como sabes, esta compañía vende máquinas que sirven para fabricar o diseñar obleas que pueden ayudar a fabricar los chips para el sector de semiconductores, es decir, empresas como Taiwan Semiconductor, que es su principal cliente, obviamente que tiene una mayor demanda, pues ya dijo y ya anticipamos en el canal que obviamente van a destinar más gasto, más inversión, más CAPEX a el crecimiento, por tanto comprarán más máquinas. Fíjate que los nuevos pedidos han crecido un 100%, ojo, por encima de las estimaciones o el consenso de analistas, pero fíjate que realmente con respecto al año pasado decrecen un 22,8%, pero es un 100% más de lo que estimaba el mercado, de 3.500 millones a 7.000 millones, es decir, prácticamente o exactamente el doble. Luego fíjate que en cuanto a cash flow operativo han generado un 160 más y un 198 con respecto al año pasado, y un 160, como te decía, más de lo que estimaba el consenso de mercado.
y luego al mismo tiempo también puedes ver aquí cómo las ventas de sistemas de litografía han aumentado en un 9,1%, cosa que también es positivo todo esto comparado con lo del consenso y un 6,5% con respecto a lo del año pasado. Fíjate que además no solo esto es positivo, sino que encima el guidance que nos da el equipo directivo es que para el primer trimestre y para todo el año todo es positivo. Precisamente en cuanto a ingresos se espera que sea un 7% superior a lo que decía el consenso y un 46,5% superior, es decir, que ya nos está diciendo que esta empresa este año va a crecer bastante por toda esa inversión que se va a hacer en nuevas máquinas para, por supuesto, desarrollar nuevos chips para inteligencia artificial, y Taiwan Semiconductor, como ya he dicho, va a hacer fuertes inversiones en comprar nuevas máquinas. Y al mismo tiempo, fíjate que márgenes brutos aumentan en 130 puntos básicos con respecto al consenso y 150 puntos básicos con respecto al año pasado, y luego un 3,3% menos en gasto que van a tener, o un 2% más con respecto al año pasado, y luego gastos en investigación y desarrollo un 3,6% más, y luego para todo el año fíjate que esperan tener un beneficio operativo un 1% superior a lo que esperaba el consenso, o un 15% superior a el año pasado. Por tanto, como puedes ver, esta compañía, a pesar de que a principios de semana había tenido una fuerte caída, y ojo, aquí estamos viendo cómo pasó de 647 a 623, pero esto no es cierto, porque fíjate que si pongo el gráfico a un mes, la compañía realmente desde más atrás, desde el viernes, ya estaba a 700 más o menos, y fíjate cómo la caída realmente fue mayor, llegando a tocar ese mismo lunes los 620 y pico después de la noticia de DeepSeek. Pero bien, una vez hemos visto resultados y además sabes que muchas de estas empresas se han visto negativamente afectadas por el tema de DeepSeek, la inteligencia artificial de China, pues obviamente ahora hay que intentar saber, desgranar qué es lo que ha pasado y si realmente puede ser o no una oportunidad de inversión. Lo primero que te tengo que decir es que hay una compañía que no te he hablado todavía, y que es en este caso Nvidia, que no ha presentado resultados esta semana. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que la compañía ha sufrido bastante caída, o una caída muy fuerte, precisamente por todo este tema del DeepSeek o la inteligencia artificial. Muchas compañías, como te decía, Nvidia, ASML, Taiwan Semiconductor, también Microsoft, Meta, Google, cayeron precisamente por este tema, y esta es la más perjudicada, Nvidia, que aunque aquí no se ve y parece que solo ha caído un 3%, lo cierto es que poniendo el gráfico a un mes puedes ver que el viernes anterior al lunes la compañía estaba en 142, por tanto llegó a pasar de 142 a, fíjate que el punto más bajo, que son 117. Obviamente ahora se encuentra sobre los 120, 119 dólares por acción, y esta compañía tuvo esta enorme caída precisamente porque el mercado lo primero que interpretó es que si DeepSeek es una inteligencia artificial china que, lo que se dice, ha conseguido hacerla una startup por tan solo 6 millones, esto quiere decir que lo ha conseguido hacer más barata, que los costes de esa inteligencia artificial es un 93% menor, y por tanto las conclusiones que saca el mercado es que no se necesita invertir tan fuertemente en los chips. Por tanto, quiere decir que la facturación futura de Nvidia podría verse afectada. Pero la cuestión ¿es esto realmente cierto o es una invención del mercado? Pues lo cierto es que te traigo ciertas noticias que te voy a demostrar para argumentar mi tesis de por qué creo que todas estas compañías no solo no se van a perjudicar, sino que se van a beneficiar a medio y largo plazo. Y sobre todo, empresas como Nvidia, que es precisamente la que está más castigada y precisamente la que nos está dando una mayor oportunidad, al igual que también empresas como Microsoft, que también ha caído a pesar de que los resultados no han sido lo esperados. Lo cierto es que por todo esto también hay una incertidumbre adicional, y luego otras empresas, como te decía, como ASML, que nos dio una oportunidad, y otras empresas como Taiwan Semiconductor, etcétera, etcétera. Lo primero que te quiero comentar es esta noticia de aquí, donde dice: las oportunidades de inversión que abre DeepSeek a largo plazo es beneficioso para toda la industria. Bien, aquí obviamente hay un punto importante donde nos explica qué es lo que ha pasado con DeepSeek, y yo sobre todas las noticias que vamos a ver ahora te voy a ir explicando lo que dice
la noticia y las conclusiones que yo voy sacando sobre todo este tema y precisamente porque creo que todo esto, lejos de ser algo negativo, es algo positivo. Lo importante es que debemos entender primero qué es DeepSeek. DeepSeek, digamos que es un sistema de inteligencia artificial creado por una startup en China que dice, como te decía antes, que tan solo con 6 millones de inversión ha conseguido, digamos, optimizar o ser la inteligencia artificial más potente, es decir, por encima incluso de ChatGPT, lo que quiere decir que con menos recursos y menos dinero, pues se puede llegar a optimizar y a generar una mayor inteligencia artificial. Bien. Fíjate que aquí esto hizo precisamente que las acciones de Nvidia cayeran un 17% y aquí nos dice que DeepSeek ha cambiado las reglas del juego, pero esto podría ser una gran noticia para toda la industria. Bien, lo primero, aquí explican, fíjate cómo DeepSeek y el impacto en los mercados. Hasta ahora el desarrollo del modelo de inteligencia artificial a gran escala estaba reservado para algunas empresas con mayores presupuestos tecnológicos. OpenAI, Google y otras gigantes, en este caso también estamos hablando de Microsoft, que sabes que tenía un acuerdo con OpenAI, también por supuesto con Meta, que desarrolla su sistema de inteligencia artificial con Llama 3, en este caso que también es un sistema de código abierto, al igual que DeepSeek, ¿vale? Y aquí, como dicen, han proyectado inversiones de hasta 1 billón en IA para los próximos años, que obviamente si hay un mayor presupuesto para IA, quienes se verán más beneficiadas son empresas como Nvidia. Fíjate que aquí comentan que mientras en el entrenamiento de modelos como ChatGPT 4 ha costado cifras cercanas a los 100 millones, en contraste DeepSeek habría logrado entrenar su modelo por solo 6 millones, una cifra que cambia drásticamente la economía de inteligencia artificial. Bien, aquí voy a hacer un pequeño inciso porque no te lo dice en esta noticia, pero fíjate lo curioso y quiero que entiendas lo que realmente está pasando. De entrada, piensa que esto es una startup china y tenemos que tener cuidado con las empresas chinas precisamente por el gobierno que hay ahí. Te guste o no te guste o tengas la ideología que tengas, que me da igual, aquí tienes que entender que el gobierno chino es opaco con la información y muchas veces no dicen toda la información o mienten. Piensa una cosa, he leído en distintas noticias y buscando distinta información, llegas a la conclusión de que esta inteligencia artificial no se ha desarrollado con 6 millones. 6 millones es lo que cuesta hacer que funcione, pero si no tienes en cuenta, como es el caso, toda la inversión, toda la infraestructura que también ha sido ayudada esta empresa por el gobierno chino y por ciertas ayudas, es decir, infraestructura, investigación y desarrollo, porque fíjate que si esto, por ejemplo, lo uno con esta otra noticia, ChatGPT y DeepSeek, OpenAI acusa a sus rivales chinos de usar el trabajo para desarrollar productos de inteligencia artificial. Es decir, como sabes, China, por ejemplo, no tiene leyes de copyright. Pueden copiar cualquier cosa, pueden cogerla, pueden aprender de eso y obviamente esto es una ventaja competitiva que, por ejemplo, en países o zonas como en Estados Unidos, como en Europa, pues precisamente es una desventaja porque no puedes copiar todo lo que ya existe y aquí digamos que ChatGPT acusa de que todo el trabajo y toda la información de OpenAI ha servido para entrenar al modelo de DeepSeek. Precisamente esto no es ni en Europa ni en Estados Unidos, digamos que no es del todo legal, pero en China sí lo es precisamente porque ellos en este sentido pueden copiar lo que les dé la gana y pensando que se han aprovechado del trabajo ya existente, realmente su inversión ha sido menor precisamente porque ya han utilizado un trabajo que les ha costado a OpenAI y otras empresas. Por tanto, ese dinero que sí han gastado otras empresas para desarrollar esta empresa, en este caso esta startup, no se lo ha tenido que gastar. También tienes que pensar que en este caso los 6 millones no incluyen investigación y desarrollo, ni tampoco el desarrollo, ni cuentan con las ayudas que han recibido. Cosa que eso, sumado a que se aprovechan de un sistema ya desarrollado, como puedes ver aquí por supuesto, argumenta Microsoft y OpenAI que se han aprovechado de la información que ya tenía o con la que ya contaba ChatGPT 4, que era el más avanzado, y en este caso ha servido de inspiración para DeepSeek, pues todo esto ha hecho que avance mucho más rápido. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero es que también hay que tener en cuenta otros factores, y es lo siguiente, las sanciones que se le han puesto, en este caso a China,
desde, ya no Trump, sino desde el gobierno de Biden, era que, por ejemplo, empresas como Nvidia no podían venderle más de X porcentaje de chips a chinas o a empresas chinas, precisamente para evitar la competencia con Estados Unidos. Esto se lleva haciendo desde el gobierno de Biden y fíjate que ahora te voy a demostrar precisamente qué es lo que se estaba haciendo y por qué, digamos que China ha intentado dar un vuelco. Esta empresa y seguramente otras empresas ha dado un vuelco y ha intentado acelerar por otra parte. Fíjate que aquí, por ejemplo, en esta página noticia, ya conocemos el secreto de la extrema eficiencia de DeepSeek, que ha esquivado el estándar CUDA de Nvidia. Resulta que lo que se vende a China no es el H100. Como sabes, y ya te he explicado en el canal, el chip más avanzado es Blackwell y también estaban esperando o estaban investigando para sacar un nuevo chip todavía más avanzado. Pero el anterior, más potente, H100 y H200, pues es el que estaba comercializando Nvidia. ¿Qué pasa? Pues que a China directamente, como no se le podía vender porque había ciertas restricciones, Nvidia lo que decidió es crear el H800, que es como el H100, y aquí en esta noticia pues te lo explica perfectamente cómo el H800 realmente es un H100 limitado o capado. Y esto obviamente con unos costes menores, porque es, digamos que el mismo chip pero menos eficiente, pues obviamente ha permitido que la empresa pueda adquirir estas GPUs más baratas, pero también, por supuesto, limitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es lo que invierte la empresa y directamente lo que se compra desde China, y otra cosa diferente es lo que se compra de otros mercados de forma indirecta, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que aquí, por ejemplo, nos explican cómo la publicación del modelo V3 de la inteligencia artificial de DeepSeek como código abierto es una bendición, precisamente porque muchos han investigado cómo se ha creado, cómo se ha desarrollado, cuál es la información que tiene, y precisamente de aquí se ha sacado información muy importante. En este caso aquí resaltan que DeepSeek se ha entrenado principalmente por el modelo H800 de Nvidia. Es decir, ya estamos viendo que Nvidia, que ya te he explicado en el canal, que es una compañía que tiene de cuota de mercado el 90% de cuota de mercado para la parte de inteligencia artificial, es decir, ni AMD, ni Intel, ni nadie le pisa los talones a esta empresa, pues obviamente el mercado pensaba, bueno, pues si se venden menos chips, pues al final digamos que Nvidia sufrirá más en su parte de facturación. Pero estamos viendo que si ahora empieza la carrera de la inteligencia artificial, habrá más empresas, no solo como en este caso la parte de DeepSeek, que quiere desarrollar inteligencia artificial de código abierto, sino también incluso hemos visto la noticia de Alibaba que ha desarrollado en su inteligencia artificial. ¿A qué compañía crees tú que van a querer contratar o que van a querer comprar los chips si precisamente quieren desarrollar lo más rápido posible? Pues precisamente a la que está mejor posicionada y que tiene chips más avanzados. En este caso, aquí puedes ver como el H800, que básicamente, como te decía, es un H100 capado, pues fíjate que realmente ha sido un punto de inflexión, y aquí estamos viendo que eso es lo que han comprado directamente desde China la empresa que hay detrás de DeepSeek. Fíjate que algunos analistas defienden que en realidad su infraestructura aglutina 50.000 GPUs de H100 compradas a través de intermediarios. Y esto es lo importante, los 6 millones es la compra directa. Por tanto, eso es publicidad engañosa por parte de China, porque precisamente se está diciendo que su modelo de inteligencia artificial se ha entrenado con 6 millones y eso es falso. No cuentan infraestructura, no cuentan inversión del gobierno chino, no compran o no cuentan, mejor dicho, también compras a intermediarios. Y fíjate que hablando de intermediarios, aquí te traigo una cosa importante, y es esta imagen de aquí. Curiosamente, China ha aumentado su inversión en Singapur. Y curiosamente también Nvidia ha aumentado sus ingresos que vienen desde Singapur, pasando, fíjate, que de 0.5 billions, es decir, lo que suponía un 9% de los ingresos, a 7.7 billions en el tercer trimestre de 2025. Recuerda que Nvidia tiene el año fiscal cambiado, o sea que sería el tercer trimestre de 2025, sería 2024 para nosotros. Fíjate que han pasado de 0.5 a 7.7.
billions. Es decir, supone ahora el 22% de los ingresos. Es decir, el aumento de demanda por parte del mercado chino ha sido brutal. Esto está afectando positiva o negativamente a la compañía de Nvidia. Obviamente, positivamente. ¿Por qué? Porque si han habido regulaciones con el gobierno de Biden que han impedido que vendan directamente a China, pues lo que han tenido que vender empresas como Nvidia ha sido el H800, es decir, el H100 capado, y encima han tenido que vender a otros, Singapur, por ejemplo, que es, digamos, que una economía más abierta donde venden a Singapur y luego Singapur de forma intermediaria termina vendiendo a China. Piensa una cosa, si Nvidia vende a Singapur y Singapur vende a China, ¿qué les va a costar? ¿Más caro o más barato que vendérselo directamente? Obviamente más caro, porque hay un intermediario. Por tanto, aquí no nos están contando toda la verdad. China está gastando muchísimo más de lo que se dice en inteligencia artificial. Pero precisamente como aquí está el truco de cuánto le compras a Nvidia, como está limitado, pues llegas a unos números límite donde al final dices, por 6 millones hemos desarrollado nuestro modelo. Eso no se lo cree nadie. A poco que investigues, te das cuenta que esos 6 millones más infraestructura, más investigación y desarrollo, es decir, el intentar copiarle a ChatGPT y a otros, digamos, modelos de inteligencia artificial. Porque al final han sido el copiar, necesitas contratar ingenieros, necesitas tener servidores y una serie de cosas que hace que tengas que gastar y gastar y gastar. Y esto no se puede ocultar. Otra cosa diferente es que simplemente digas, ¿cuánto he invertido en Nvidia? 6 millones. Vale, pero 6 millones no es todo lo que te estás gastando en inteligencia artificial. Y también es verdad que todo esto no es solo para DeepSeek, sino también para otras empresas, como te decía, por ejemplo, como Alibaba, que también está desarrollando su modelo de inteligencia artificial, pero como ves, de forma indirecta, por las restricciones de Estados Unidos, China está aumentando su capacidad de inversión en inteligencia artificial comprándola a Singapur, que es uno de los principales intermediarios de China, y a su vez Nvidia no es tonta y le está vendiendo más a Singapur los modelos más avanzados. Esto, por si además te pareciera poco, fíjate que encima podrías pensar, vale, entonces me estás diciendo de que Nvidia no se va a ver beneficiada, no se va a ver perjudicada, mejor dicho, sino que puede que se vea beneficiada. No, puede que se vea beneficiada, no, se está viendo beneficiada. Y de hecho, la propia Nvidia, aparte de haber sacado un comunicado, fíjate que en la propia página web de Nvidia también incluso te demuestra que tiene el modelo de DeepSeek R1, es decir, de código abierto, dentro del propio software de Nvidia, disponible para que lo uses, y además fíjate que también te dice cómo se puede acelerar el efecto de DeepSeek con la nueva RTX 50, es decir, que Nvidia, que haya más modelos de inteligencia artificial, va a ser mejor para la compañía, precisamente porque aumenta la demanda. Y aunque los números a priori te hayan dicho, oye, si esta empresa es capaz de financiarse con tan solo 6 millones y también precisamente por eso el mercado castigó a empresas como Meta, como Microsoft, como Google, etcétera, etcétera, porque no están siendo tan eficientes, que en este caso, si eso fuera cierto, quien tendría que, digamos, taparse las vergüenzas serían los ingenieros de estas compañías, porque podrían decir, ¿cómo es posible que esta empresa haya desarrollado su modelo de inteligencia artificial con menos recursos, de forma más eficiente que, por ejemplo, nosotros que hemos tenido que gastar billions y billions y billions? Ahí la realidad es, primero, sí se han gastado en China esos billions, pero no nos lo están diciendo, por una parte. Y por otra parte, recuerda lo siguiente, estas empresas están en la carrera de inteligencia artificial. Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, todas estas empresas, incluso, como ya te expliqué, la cadena de inteligencia artificial, la cadena de productividad o la cadena de producción que va desde ASML, las máquinas que hacen obleas para poder diseñar o fabricar chips que, por ejemplo, cuota de mercado mayor que Taiwan Semiconductor no tiene nadie, y que a su vez, por ejemplo, eso deriva a Nvidia para diseñar chips que a su vez tiene el 90% de cuota de mercado, todas estas compañías se van a ver beneficiadas de que hayan más empresas que diseñen inteligencia artificial. Y esto demuestra que sí, es verdad
que DeepSeek ha conseguido hacer una inteligencia artificial de forma más eficiente, pero ojo, no con los recursos que nos están diciendo, sino con unos recursos que no se están contabilizando. Pero a pesar de eso, sí es verdad que el modelo es el más avanzado o el más eficiente. Esto quiere decir que, en primer lugar, Meta, Microsoft, Google o Alphabet, Amazon también, todas estas empresas saben que lo que están haciendo se puede optimizar todavía más. Es decir, que podemos esperar en estas compañías que todavía los costes le puedan bajar más por esta parte y que puedan ser más eficientes. Por tanto, los beneficios futuros pueden ser mayores porque los márgenes se van a expandir. Punto número 1, de por qué se van a ver beneficiadas. Segundo, Nvidia es una compañía que, como ya te he dicho, hay enormes expectativas, se está pagando un múltiplo altísimo, pero porque se esperan que los beneficios futuros sean altos y puede haber un riesgo si no se cumplen esos beneficios. El mercado esperaba que la facturación bajara, precisamente porque si se pueden hacer o si se puede entrenar modelos de inteligencia artificial más barato, no necesitas tantos chips de Nvidia. Vale, dale la vuelta a esta noticia. Si tú eres una empresa como principal cliente, por ejemplo, de Nvidia, como puede ser Meta, Microsoft y todas estas, ¿vale? Y muchas más. La pregunta es, si tú tienes la capacidad de invertir billions y tienes un chip como el de Nvidia que se acaba de descubrir que se puede optimizar más, ¿vas a renunciar o vas a querer ahorrar recursos para más o menos decir, oye, si yo tenía pensado crecer el doble, por ejemplo, con este CAPEX, pero ahora gastándome la mitad de CAPEX, ¿puedo crecer lo mismo? ¿Tú crees que estas empresas se van a conformar o van a seguir invirtiendo lo mismo, pero ahora van a crecer en vez del doble, el cuádruple de lo que tenían pensado? Y dicho de otra manera, dale la vuelta también a esto. ¿Tú crees que una empresa como Nvidia, si tú eres el dueño de Nvidia y tú sabes que tus chips, porque recuerda que tienes el 90% de posicionamiento de mercado, de cuota de mercado, es decir, eres líder indiscutible. Bien, si tú eres Nvidia, vendes tus chips, ves que tus principales clientes necesitan cientos y cientos y cientos de servidores, o en este caso de almacenes de distintos chips, H100, H200, el Blackwell, que también digamos que es el nuevo y el más avanzado y el futuro desarrollo de Nvidia, todos estos, pues si tú ahora ves que los principales clientes le pueden sacar todavía más potencial porque no estaban utilizándolo de la manera más eficiente, ¿qué te está diciendo eso? Que los chips que tú, como si eres Nvidia, tú como Nvidia, los que estás vendiendo son todavía más eficientes de lo que tú pensabas. Eso se traduce en más dinero. Si yo vendo unos chips a un precio porque sé que soy líder de mercado y encima me doy cuenta de que mis chips todavía se les puede sacar más rendimiento gastando menos energía, eso se traduce en una subida de precio. Por tanto, lejos de afectar negativamente a Nvidia, esto afectará positivamente. Pero es que no es solo eso. Sino es que encima, si aparecen competidores chinos y hay una guerra comercial, como ya te expliqué en el vídeo de Trump, entre Estados Unidos y China, y por la inteligencia artificial, y en el mundo por la carrera de la inteligencia artificial, ¿quién se va a ver beneficiada? Pues todo lo de la cadena productiva, desde ASML, Taiwan Semiconductor hasta Nvidia. Y por supuesto los clientes finales, que en este caso son los que se van a pelear. Meta, Microsoft, puede ser la empresa startup de DeepSeek, puede ser Alibaba con su nueva inteligencia artificial, pero todas esas se van a pelear, pero se van a ver beneficiadas, ¿quiénes? Las que pueden invertir cientos de billions, porque ahora resulta que acaban de descubrir que esos chips de Nvidia todavía se les puede optimizar más. Todavía se puede acelerar más la carrera de inteligencia artificial. Por tanto, si siguen pidiendo más chips, si siguen creando nuevos centros de datos o de almacenamiento para tener más chips y más o poder llegar a entrenar más o nuevos modelos de inteligencia artificial, ¿crees que Nvidia no se va a ver beneficiada? Bien, una vez te he explicado todo esto, que fíjate que es un razonamiento al que hay que llegar, que no todo el mundo llega,
Y precisamente por eso, cuando leemos las noticias, no hay que ser el primero. Y esto lo expliqué en el vídeo del por qué quería cambiar los vídeos que quería traer al canal. Precisamente por esto, porque dar la noticia el primero no significa que la estés dando bien, simplemente que la das de manera superficial. Y precisamente me he esperado una semana para intentar informarme lo máximo posible sobre este tema. Lejos de que esto haya sido negativo, que ha afectado al Nasdaq negativo, que ha afectado a todas las empresas tecnológicas de forma negativa, a Nvidia, a ASML, a Taiwan Semiconductor y sobre todo principalmente a Nvidia, que como puedes ver la caída ha sido bastante bestia en el último día, y también fíjate que desde el anuncio de DeepSeek, como te decía, ha caído bastante. Lo cierto es que aquí te he traído algunas noticias y algunas partes de la noticia, pero fíjate que, por ejemplo, si seguimos leyendo, democratización de la inteligencia artificial, si más empresas quieren hacer la carrera de la inteligencia artificial y saben que les sale más barato, dicho de otra manera, pueden o invertir menos porque les sale más barato. Esto quiere decir que pueden entrar competidores o pequeñas empresas a competir por la parte de inteligencia artificial porque sale más barato, pero las grandes, si invierten lo mismo, tendrán el doble de crecimiento, el doble de capacidad productiva, o el triple o el cuádruple o lo que sea, dependiendo de la eficiencia. Por tanto, esto quiere decir que si más empresas entran dentro de la carrera de la inteligencia artificial, obviamente la primera beneficiada va a ser Nvidia, ASML, Taiwan Semiconductor. ¿Tú crees, acaso, que hay algún competidor que ahora mismo tenga chips más eficientes que los de Nvidia? No, ni siquiera China ha conseguido hacer chips más eficientes. Que eso sí le robaría cuota de mercado a Nvidia. Eso sí podría ser negativo a Nvidia. Pero que haya más empresas peleándose por una inteligencia artificial, por la carrera de inteligencia artificial, no. Y mucho menos el hecho de que se sepa que supuestamente, que repito, supuestamente han conseguido desarrollar esa inteligencia artificial con solo 6 millones, cosa que es falso. Y además, si sigues buscando más información, verás lo que te digo de los intermediarios como Singapur, que venden bastante más a China, al mismo tiempo también que otras empresas están derivando, y esto son formas de al final, digamos, que evitar todas las imposiciones puestas por el gobierno de los Estados Unidos o todo lo que impide que empresas como Nvidia puedan vender directamente a empresas de China. Obviamente hay otros caminos, e incluso Trump ahora se está replanteando el prohibir tajantemente vender a empresas chinas los chips de Nvidia, que obviamente eso podría afectar a la facturación de Nvidia y esto podría ser negativo, pero también es verdad que dentro de lo que cabe también interesa, o también seguramente se buscarán resquicios legales por medio de intermediarios o de otras cosas para que la carrera de la inteligencia artificial siga desarrollándose. Y además, como te decía, no solo va a beneficiar directamente a toda la cadena productiva de inteligencia artificial, sino también a estas mismas empresas como Microsoft, Amazon, Apple, Meta, etcétera, porque también mejorarán en la parte de software, almacenamiento de la nube, procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, aquí pueden haber un cambio de inversión, como dice en este propio anuncio, donde también te decía que si se puede empezar a entrenar modelos de inteligencia artificial, quiere decir que habrán empresas también medianas y pequeñas que podrán subirse al carro. Y esto sumado al vídeo anterior que te explicaba de Donald Trump, donde se van a bajar los impuestos, donde se van a bajar o dar facilidades regulatorias para que empresas pequeñas puedan avanzar y la economía estadounidense pueda desarrollarse, piensa que esto sí es una copia de lo que vimos en la anterior legislatura de Donald Trump, la guerra comercial, pero es aquí precisamente donde va a aparecer más volatilidad y donde nosotros debemos aprovecharlo y posicionarnos a medio y largo plazo. Para concluir, y si has llegado hasta este punto del vídeo, me gustaría anticiparte algo interesante que se está dando como oportunidad en estos momentos, y es el tema de opciones financieras. Gracias a toda esta volatilidad que se está generando por la incertidumbre del mercado, que como digo, muchas veces el mercado no interpreta bien las noticias, podemos aprovecharlo en nuestro favor. Yo en este caso simplemente quiero comentarte que me he posicionado con ventas de puts en ciertas compañías, es decir, ventas de contratos
contratos de venta precisamente para intentar cobrar primas de todas estas compañías que han tenido enorme volatilidad y que precisamente a 1 o 2 semanas me están ofreciendo una rentabilidad del 3, 4 o incluso hasta del 6% a 2 semanas vista. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo anualizas se puede llegar a conseguir con este tipo de oportunidades rentabilidades enormes y también adicionales a la que puedas generar en tu cartera, y que por supuesto, si te interesa este tema, en las próximas semanas traeré algún vídeo hablando sobre el tema de opciones financieras para que intentes aprovechar toda esta volatilidad e incertidumbre de mercado y puedas beneficiarte a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre las noticias de esta semana, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.